Nombres bíblicos. Sus significados y la importancia dentro del contexto bíblico. Bueno, llegamos un día más a nuestros nombres bíblicos. ¿Qué tendremos el día de hoy? Hay una historia que nos cuenta la Escritura acerca de un momento bastante difícil que tuvieron que enfrentar los hijos de Dios, ¿no? Esta historia se cuenta en Samuel, en Segunda de Samuel. Dice la palabra que en aquellos días el arca del pacto estaba lejos del lugar donde estaba el rey y lejos del lugar donde estaba el asiento principal de aquella nación. Dice entonces la Escritura que se dispuso David a llevar el arca del pacto hacia la ciudad de David. La Escritura lo cuenta así en Segunda de Samuel. Hoy alguno dirá qué nombre vamos a analizar, porque quiero saber qué impacto va a tener este nombre en la historia, porque a veces quizás es una historia que yo la conozco, que hay gente que realmente sabe de muchas historias bíblicas, pero no sabe mucho acerca de los nombres bíblicos. ¿Qué importancia y qué impacto tiene? Bueno, el hombre en cuestión es ni más ni menos que Usa. Dice la Escritura que ellos intentan llevar el arca del pacto. La Escritura lo cuenta de esta manera. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió hacia Bala. Luego dice la Escritura de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando los llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Así cuenta la Escritura entonces. Dice la palabra que este varón Abinadab tenía como hijos a Usa y a Ahío, y dice que Ahío iba guiando adelante del arca, pero dice que Usa iba detrás. ¿Qué significa Usa? Usa significa fuerza, ímpetu. Eso es lo que significa Usa. Sus padres le pusieron Usa
y él hizo honor a su nombre, fuerza, fortaleza, ímpetu. Sin embargo, vemos que termina siendo famoso este hijo de Abinadab, pero con una mala fama, como un hombre que termina tocando el arca de Dios cuando no debería hacerlo. Dice que entonces Usa vio que los bueyes tropezaban y al extender su mano, Dios termina quitándole la vida. ¿Qué pasó aquí entonces? ¿En qué incidencia tiene el nombre de Usa? Bueno, pues las cosas de Dios no deben ser tomadas con fuerza humana, no deben ser conquistadas con ímpetu humano. Y el nombre de Usa significaba eso, fuerza humana, ímpetu. Quizás sus padres tuvieron las mejores intenciones o su madre tuvo la mejor intención para ponerle el nombre de Usa, alguien fuerte, alguien fornido, alguien que iba a poder enfrentar cualquier adversidad, pero nunca fue pensado su fuerza para honrar y servir a Dios y entender las cosas de Dios. Pues las cosas de Dios no se pueden entender ni manejar a través del ímpetu y de la fuerza humana. La Escritura dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. David puso por un lado gente que danzaba, y entre que la gente danzaba, entre que la gente cantaba, el arca andaba. Entre que la gente adoraba, los bueyes se movían, y la gloria de Dios se movía. Cuando la gente quiso interponer fuerza, esto es lo que hacen hoy en día muchos falsos profetas, al no Dios respaldar sus propias vidas, ellos usan su fuerza, sus artimañas, sus recursos, el recurso que tenía Usa para evitar que el arca del pacto se moviese. Él estaba acostumbrado a resolverlo todo así, con su propia fuerza, con su propia decisión. Era un hombre de iniciativa, por supuesto. Nadie se animaría a tocar algo tan sagrado como el arca del pacto. Dice que era tan sagrado al punto tal que ni siquiera los sacerdotes la tocaban. El arca del pacto era una caja de madera, para darle un ejemplo a los niños, grande. Tenía una tapa cubierta y en su tapa tenía dos querubines con sus alas cerradas y uno se tocaba con la del otro. Todo cubierto con oro, madera de acacia por todas partes. Adentro estaban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Los sacerdotes ni siquiera la tocaban, ni siquiera los levitas. Dice que tenían anillos en los dos costados y ellos tenían varas recubiertas con oro que las atravesaban por esos anillos y ahí la levantaban. Nadie jamás tocaría el arca del pacto. No era porque fuese un objeto místico o misterioso, era un símbolo, como lo fue el fruto en el huerto del Edén, como hoy lo es la obediencia, como hoy cuando navegas en internet Dios te dice, puedes navegar por donde quieras, solo hay ciertos lugares que no debes visitar, que no debes tocar, y eso es lo que te pide Dios, esos son los límites de Dios, para probar tu obediencia, para probar tu confianza, para probar tu fe. Usa entonces quiso ayudar a Dios con su fuerza, y Dios dice, no con fuerza no, es mi espíritu el que hace las cosas. Cuando nosotros queremos interponer nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestro razonamiento ante las cosas de Dios, lo terminamos empeorando, porque no le damos lugar a que Dios actúe. El Dios que él sabía que Dios había partido las aguas del Mar Rojo, y ahora no iba a poder resolver un carro que se tambalea. Sería algo muy ilógico. Pues ese desconocimiento de Usa, el pretender que con su fuerza le alcanzaba y ser una persona de iniciativa. Hoy hay muchos líderes de mucha iniciativa, y es loable la iniciativa que tienen, pero no tienen conocimiento de Dios. Y a Dios, con fuerza, no lo vas a traer. Al Espíritu no lo vas a traer por la fuerza. Al Espíritu Santo lo vas a traer con un corazón contrito y humillado, lo vas a traer
con actitudes del alma, con celebración, con gozo, con confianza. Dios no necesita nuestra ayuda. Lamentablemente su madre le puso Usa y dijo, él es fuerte, ímpetu, su propia fuerza se va a valer así, porque en aquellos días era la cualidad útil. Para perseguir los animales necesitaba fuerza, para luchar contra las bestias del campo necesitaba fuerza. Los peligros de los cuatreros que vivían o los asaltantes de los desiertos, con tu fuerza te podías defender. Para trabajar el campo necesitaba fuerza. Hoy en día necesitamos fuerza también para todo. Para estudiar necesitamos poner nuestro ímpetu, nuestro empeño. Para convencer a nuestro jefe que vamos a estar capacitados para el trabajo que nos ofrece, necesitamos hacer algo, méritos, demostrar, poner nuestro empeño, nuestra fuerza. Pero cuando llegamos a la presencia de Dios, todo lo que has conocido lo debes dejar a la puerta del templo de Dios y entrar, y solamente, dice el Señor, dame tu corazón, hijo mío, nada más, solamente el corazón. Dios no necesita tu inteligencia en el sentido de que vos trates de explicar a Dios o ayudarlo a Dios. Tu inteligencia para aprender, sí, pero no para querer justificar cuando hay cosas que no sabes. Simplemente dices, esto yo no lo sé, algún día nos lo podrá explicar nuestro Dios. Yo no me imagino la triste noticia que Abinadab, su padre, le tuvo que haber dado a su madre cuando llegó, o si su madre estaba presente en aquel evento. David vio que todos danzaban, iba todo bien, pero dice que ellos no lo estaban haciendo bien. Lo que Usa hizo era un reflejo de lo que David estaba haciendo. Hacer las cosas por la fuerza sin pedir la guía a Dios. Dice que entonces David, cuando vio que Usa cayó muerto, el fuerte, el que lo resuelve todo con ímpetu humano, la fuerza humana, dice que David dijo, nos hemos equivocado muy mal. Dijo, pero qué vergüenza, rey, va a quedar avergonzado ante la gente, todo armaron una fiesta, los están esperando allí en la ciudad de David. No importa, dijo él, no me importa si quedó mal, no me importa si suspendemos la fiesta, no me importa si esto, si lo otro. Una persona murió y yo no creo que él solamente haya sido el culpable, nosotros fuimos los culpables. Nosotros que no le supimos enseñar a él el temor de Dios, y nosotros que no tuvimos el temor de Dios suficiente para hacer lo que hemos hecho. Dejen el arca en el lugar más cercano que quede. Dice la Escritura que el lugar más cercano entonces cayó y resultó ser Obed-Edom. Dice la Escritura en el versículo 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y fueron, dice el versículo 11, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. El verso 12 dice, y fue dado aviso al rey diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Dice que esta vez David y los que traían el arca dijeron, vamos a hacer mejor las cosas. No es por voluntad nuestra, no tenemos que hacer los pasos nuestros, tenemos que Dios nos guíe cada paso. ¿Por qué 6? Porque 6 es número de hombre. Y son los pasos del hombre los que deben ser guiados por la presencia de Dios. No los pasos de Dios guiados por la presencia del hombre. Lo que quiso hacer Usa con su fuerza. Dice que David se enteró diciendo, el arca de Dios bendijo a Obed-Edom 3 meses. Y se alegró David diciendo, el problema no era el arca, el problema somos nosotros, que queremos hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras fuerzas, y no dejarnos guiar por Dios. Entonces la próxima vez, antes creyeron que con un carro nuevo, y bueyes, y danza, y un poco de ruido y de alegría alcanzaba. Esta vez David dijo, no alcanza. 6 pasos nos detenemos, sacrificamos, alabamos, adoramos, y vemos si está todo bien, y seguimos otros 6 pasos. Llevaron finalmente el arca del pacto a la ciudad de David. Pero tristemente la familia de Abinadab quedó con el mal recuerdo y todo el pueblo entendiendo que las cosas de Dios nunca se deben tocar, ni hacer, ni relacionar con la fuerza, la inteligencia, los argumentos
o la astucia humana. Lo de Dios es de Dios. Simplemente es de Dios. No con nuestro ejército, dice el Señor, ni con nuestras fuerzas. El Señor no se complace en la fuerza del caballo. El caballo se alista para la batalla, dice la Escritura. Pero Dios es el que da la victoria. Finalmente David entendió que las cosas espirituales han de manejarse simplemente y solamente espiritualmente, y ahora sí, con temor, con reverencia, con respeto, con honra, con sacrificio, con alabanzas, pasito a paso. Yo no sé cada cuántos pasos siguieron sacrificando, pero los primeros 6 hicieron un gran sacrificio. No sé si fue a los 12 o a los próximos 20 pasos, pero paso a paso, honrando y dando gloria a Dios, buscando a Dios de verdad, de corazón, y así finalmente David llevó el arca, que significaba la presencia, a donde él vivía. Es decir, podríamos tranquilamente comparar esto cuando alguien quiere llevarse la gloria de Dios a su propia casa. No lo llevarás con dinero, no lo llevarás con argumentos humanos, lo traerás con un corazón sensible y buscando a Dios de verdad. La Biblia dice que Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Nos vamos.